Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulso Parlamentario. Un gusto estar nuevamente con ustedes y recordarán que en la legislatura pasada, aquí en el Congreso, en tiempo récord, se aprobó la Ley de Reconstrucción con cambios para luchar contra los efectos y promover la reconstrucción de todo lo que destruyó el Niño Costero. Precisamente en esta labor contribuye la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y estaremos con un representante de ella, el señor Jorge Lafoz, con quien regresaremos luego de esta breve pausa. Amigos, ¿cómo están? Regresamos entonces con el señor Jorge Lafoz, asesor de la presidencia de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza. El tema que nos convoca y que ya tiene varios meses en discusión es la reconstrucción con cambios, sobre todo por los damnificados del fenómeno del Niño Costero. Bienvenido, señor Lafoz, muchísimas gracias por su presencia. Y quería abordar directamente el tema del estudio que ustedes han hecho en distintas regiones afectadas, tomando contacto directo con la población, preguntándoles cómo quieren esta reconstrucción con cambios. Y el común denominador aparentemente es: queremos reconstrucción, pero con trabajo que nos asegure un futuro. ¿Es esto cierto? Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su teleaudiencia. Realmente eso es así. Cuando salió la ley que creó la Autoridad para la Reconstrucción, uno de los aspectos que se recalcaba ahí es que se tenía que recoger la voz de la ciudadanía. Y es por eso que, aprovechando la presencia de la Mesa de Concertación en todas las regiones del norte que fueron afectadas por el fenómeno del niño, se inició un proceso de acompañamiento y de consulta ciudadana. Una de las actividades fue justamente recoger las prioridades de la población. ¿Y esto qué significa? ¿Que la población no tenía trabajo antes del desastre y ahora aprovecha y quiere tenerlo también? No, quizás habrían algunos casos, pero en su mayoría nosotros hemos podido ver las imágenes y la gente que ha estado trabajando con las comunidades, se ha visto que la mayoría de los afectados han perdido sus medios de vida. Agricultores, pequeños empresarios, comerciantes, que todo su capital, instrumentos, herramientas, materia prima, se ha perdido completamente. ¿Y esta sería la mejor forma o el mejor punto de partida para, está bien, generamos trabajo, pero te formalizo, porque el anterior trabajo que tenías era informal? En su mayoría, al igual que lo que ocurre en el país, cerca del 60 o 70% de la población la carga tributaria, la presión tributaria también, ¿no? Y nos daría más orden en todo lo que es el aparato productivo, las medidas de reactivación económica podrían estar mejor focalizadas. ¿Y la mesa cómo está trabajando en este sentido con las autoridades y los actores de la sociedad civil? Por ejemplo, en el otorgamiento de crédito sería, para empezar, fundamental que estas personas estén formalizadas, ¿no? Así es. O sea, la mesa de concertación en la mayoría de las zonas afectadas forma parte del COER, ¿no? Y entonces, desde que se iniciaron los primeros problemas atmosféricos, han estado acompañando a la población, han estado organizando, acompañando en los albergues, articulando el trabajo con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, de forma tal de poder dar en un primer momento la atención humanitaria inmediata que se necesitaba. Se ha venido trabajando en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en una mesa temática para la rehabilitación temprana, y actualmente estamos coordinando, recogiendo los comentarios, las prioridades, las iniciativas que se tienen a nivel local y regional para que sean consideradas en el plan de reconstrucción integral. Si bien es cierto, muchos gobiernos se jactan de haber pasado por la administración del Estado reduciendo índices de pobreza, es evidente que los índices a raíz de este desastre han aumentado. ¿En cuánto habrán aumentado en el Perú la pobreza y la pobreza extrema por la culpa del niño? Estamos esperando justamente los datos del INEI.
hasta el año pasado, por efecto de la crisis, si bien no hubo un aumento de los índices de pobreza, estos se redujeron muy poco. Creemos que en estos 6 meses sí se va a ver reflejado. Debe haber quizás un aumento porque definitivamente son más de cerca de 200.000 personas que han sido afectadas, cerca de 1 millón que están seriamente comprometidos y han visto, o sea, cómo se perdían sus medios de vida. Y finalmente se va a ver pues en las cifras macroeconómicas del país, en el decrecimiento del PBI, esta desaceleración. Así es, ¿no? Esta desaceleración se ha visto, y eso lo ha comentado el presidente Kuczynski en su discurso, se ha visto muy afectado por el fenómeno del Niño. Es por ello que creemos que este programa, este plan de reconstrucción no se debe enfocar exclusivamente a lo que es infraestructura. Ese es el elemento más importante, el ver proyectos para rehabilitar carreteras, puentes, vías de comunicación, viviendas, pero también debe preocuparse, debe enfocarse en la persona humana, ver cómo se ha visto afectado su tejido social, ver cómo se han afectado sus medios de vida y tratar de darle mecanismos que lo ayuden a recuperar ese estándar de vida que tenían. Usted ha mencionado créditos, creo que el bono de reconstrucción que se ha dado tanto para los beneficiarios de Juntos como de Pensión 65 es un elemento importante. Habría que analizar la posibilidad de extenderlo por más tiempo de forma tal de inyectar a las economías locales mayores recursos que ayuden a dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas. Como para entendernos un poco, reconstrucción con cambios. De la reconstrucción se encarga el señor de la Flor y de los cambios en el tema humanitario se encarga la Mesa de Lucha contra la Pobreza. No necesariamente, porque la Mesa de Concertación es un espacio de diálogo, es un espacio de concertación. En los eventos que hemos realizado, tanto a nivel central en Lima como a nivel de las regiones, hemos invitado al señor Pablo de la Flor y a su equipo de trabajo de forma tal de apoyar en este proceso de diálogo, ¿no? O sea, la mesa no es un ejecutor, es más un articulador, es un espacio que busca la concertación, ¿no? Entonces creemos que el equipo del señor Pablo de la Flor va a enfocarse en los temas de infraestructura y también en todos estos otros aspectos. Él lo ha mencionado muy claramente que el enfoque central del plan de reconstrucción va a ser la persona humana. Por lo menos ya sabemos que son aproximadamente 20.000 millones los que se van a necesitar. Así es, así es. Esa cifra más o menos se manejará, esperemos que con total transparencia. También la mesa tiene que ver con este tema de la transparencia. Nosotros, una de las recomendaciones que hemos hecho a todas las autoridades que van a estar trabajando en el tema de reconstrucción es justamente el tema de transparencia. Tenemos un gran problema en el país, producto de la corrupción. Creemos que es muy importante que una inversión tan importante como la que se va a manejar en los próximos años debe hacerse con mucha transparencia, con procesos de rendición de cuentas muy claros, con participación de la ciudadanía en los procesos de vigilancia y acompañamiento. Como lo estipula la ley que salió de aquí del Congreso, ¿no es cierto? No queremos una nueva comisión lavajato de la ley de reconstrucción con cambios de acá a 5 años o algunos años más, ¿no es cierto? Yo creo que afortunadamente el gobierno tomó una muy buena decisión en la selección del señor Pablo de la Flor. Es un profesional muy eficiente, o sea, con grandes cualidades humanas y técnicas, y creo que él se va a encargar y va a formar un equipo que realmente maneje todo este proceso de reconstrucción, que es muy complejo, porque justamente se busca una reconstrucción integral, no solo un listado de proyectos de infraestructura, sino ver la forma en la cual se contemplan las diferentes dimensiones del desarrollo integral. Y que estén articulados, porque no queremos ver tampoco que cada alcalde haga pues una banca en un parque o llene de arcos de ingreso a su comunidad que no sirven absolutamente para nada. Queremos redes de desagüe que unan poblados, carreteras que no sean solamente caminos vecinales, sino que se note una articulación, una planificación
de pensamiento más que local, pensamiento nacional o regional, ¿no es cierto? Sí, ¿Eso también está articulado por ustedes? Sí, sí. Justamente una de las razones por las cuales llevamos adelante este proceso de consulta ciudadana era para recoger la voz de las comunidades, para recoger la voz de las localidades afectadas y no afectadas, ¿no? Porque dentro de una comunidad han habido personas que han perdido todo y otros que afortunadamente no ha sido así, que se han visto afectadas en menor medida, pero conocen la problemática que están viviendo. Entonces es por ello que con esta consulta estamos consiguiendo elementos que ayuden a priorizar las intervenciones del gobierno. Estamos nosotros concluyendo el proceso de sistematización de toda la información. Han sido cerca de 38.000 personas las que han participado en esta consulta. Hemos realizado cerca de 30 talleres locales, provinciales y regionales en las zonas afectadas para toda esta información alcanzársela al señor de la Flor para que lo ayude en este proceso tan complejo que es la priorización de las intervenciones. Así es, y de la selección de las empresas también que se van a encargar de esta reconstrucción, sí. Porque ahora tenemos una crisis en una serie de proveedores a los cuales se les ha roto la cadena de pagos porque no hay liquidez o están embargadas las cuentas de Odebrecht, OAS, Andrade, Camargo y Correa, etcétera, y que pende pues la espada de Damocles de que podrían ocuparse de esta reconstrucción. ¿Quién va a querer contratar con unas empresas que están en tela de juicio? ¿Cómo solucionar ese tema? Esa es una parte compleja. Realmente ese es un elemento complejo que estoy seguro tanto la Autoridad para la Reconstrucción como los equipos técnicos que están colaborando en este proceso verán la forma de que realmente haya una efectiva distribución de las obras entre las empresas que estén más calificadas. Y hay un abanico pues de empresas, no solamente hay que dedicarse a mirar a estas únicas brasileras, los peruanos podemos encargarnos, sí, ¿no? También, efectivamente. Y hay que tomar en cuenta que se trata de reconstrucción de caminos, reconstrucción de viviendas, reconstrucción de escuelas, postas médicas. O sea, la encuesta que se realizó, la consulta ciudadana, muestra que la preocupación va hacia temas también de educación, ¿no? O sea, las comunidades afectadas están muy preocupadas por la educación, por la salud de los niños. Sabemos que ya se está recuperando, se está estabilizando la situación en muchas de ellas, pero la educación y la salud tiene grandes problemas que es necesario que sean enfocados también dentro de este proceso de reconstrucción. Así es, sobre todo con estos factores externos que están al problema del niño, que son las huelgas, ¿no es cierto? Sí. Otro tema es para cuándo empiezan estas obras, las licitaciones, las convocatorias, porque la gente no solamente quiere que se le reconstruya su camino, su carretera, su casa, su centro comunal o su colegio, sino que también quiere participar activamente trabajando como mano de obra en la reconstrucción de su localidad, que se le dé preferencia al trabajador local para participar en estas funciones, ¿no? Creo que ese es un elemento que debe ser tomado en cuenta por las empresas. No es conveniente, se da mucho en las situaciones de emergencia, las donaciones vienen de Lima, las donaciones vienen del extranjero y si bien esto ayuda en un primer momento a resolver las necesidades básicas de la población afectada, si no se inyecta recursos económicos a la comunidad, el desarrollo no se logra. Y entonces una forma de hacerlo es justamente haciendo participar a los afectados en los procesos de reconstrucción. Va a haber prioridad para ellos. Creo que eso es algo que debe ser tomado en cuenta. Es una de las recomendaciones que nosotros estamos incluyendo para la Autoridad para la Reconstrucción. Como generador directo de puestos de trabajo, ¿no? O sea, hay que reactivar las economías locales para que este proceso de construcción de infraestructura vaya acompañado también de una dinámica económica que active a la comunidad. ¿Y de qué manera se va a reactivar también? Porque podemos reconstruir, pero sin presencia del Estado es casi imposible que la garantía de esta sólida reconstrucción se fortalezca. Si no hay presencia de
digamos, un juez de paz, presencia de seguridad por parte del Ministerio del Interior, presencia del Ministerio Público, los operadores de justicia en sí, también son parte fundamental. Sí, o sea, justamente uno de los principios que se incluye en la ley que crea la Autoridad de la Reconstrucción es la necesidad de articular con los gobiernos regionales, provinciales, distritales, de forma tal que todos estos actores políticos, sociales, administrativos de la localidad se involucren en el proceso de reconstrucción. No es concebible una intervención que venga solo del gobierno central a ejercer todas las actividades, porque si no, no habría una adecuada coordinación con los actores locales, que es fundamental para que realmente esta reconstrucción se realice con miras a un desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos que pensar que el fenómeno, el niño se viene repitiendo sucesivamente, entonces es importante que los cambios que se vayan a dar permitan que tengamos una adecuada gestión de riesgos, que este proceso de prevención de desastres forme parte integral de los procesos de desarrollo local, de forma tal que estemos preparados para enfrentar con éxito las dificultades que puedan presentarse producto del cambio climático. Porque si no, lo único que vamos a hacer es regresar al día anterior a las inundaciones, sí, y cuando venga el siguiente fenómeno, la siguiente emergencia, nos va a agarrar igual de desprevenidos. Sí. Esta reconstrucción tiene que verse como se hacen pues las reconstrucciones, y eso que a pesar de hacerse en la zona de los huracanes en Estados Unidos, siempre los agarra con la guardia baja. Sí. Acá habría que tomar unas previsiones de la misma magnitud, ¿no es cierto? Sí, y creo que acá es importante, además de este fortalecimiento de la gestión de riesgos en todos los niveles del gobierno, es importante también realizar un proceso de concientización de la comunidad para que tenga en cuenta aspectos de seguridad personal y familiar. Es realmente muy triste ver cuando los noticieros entrevistan a algunas personas que están en zonas de alto riesgo y dicen, no me preocupa, pero está en riesgo su familia, no me preocupa, yo no me voy a mover. Sacan de acá, dicen. Sí, sí. O sea, es importante que la comunidad tome en cuenta que su vida, la vida de su familia está en riesgo si están en quebradas por las cuales pasan huaicos, si están en zonas muy cercanas a los ríos que se pueden desbordar, si están al pie de cerros que pueden derrumbarse, ¿no? Entonces es todo un proceso de concientización que debe estar también incluido en el proceso de reconstrucción. Y que los antecedentes penales de las autoridades que autoricen y den títulos de propiedad también están en serio riesgo de, populacheramente, como se dice, un voto, un título de propiedad, ¿no es cierto? El próximo año y ahí está la presencia del Estado, las elecciones regionales. Es importante que esto sea claramente definido y que, como dice, la responsabilidad de las autoridades que otorgan títulos en zonas que no están adecuadas debe revisarse. La mesa también está trabajando para evitar que esto suceda, porque yo le aseguro que más de uno ya se volvió a instalar en una zona de emergencia. Seguramente, seguramente. ¿No? Nosotros, como digo, estamos generando los espacios de diálogo para poder revisar estos aspectos entre la ciudadanía y las autoridades, tanto de los gobiernos locales, regionales, como del gobierno central, para contribuir en forma positiva con los aportes de la sociedad civil, de la cooperación internacional, para que realmente todas estas consideraciones sean incluidas en el plan de reconstrucción. ¿Cuándo empieza la reconstrucción como obra? Cuando veamos movimiento de tierras, veamos traslado de material, personal que está trasladando, digamos, infraestructura de un lado a otro, cuando el pueblo empiece ya a gozar de lo que tenía antes y que lamentablemente fue destruido. Esas carreteras debilitadas, que solamente ahora a las justas hay un tránsito restringido porque la mitad está ya formando parte del río. ¿Cuándo empieza en sí? De acuerdo a lo que ha comentado el señor de la Flor, el plan de reconstrucción debe estar concluido a fines de agosto.
De ahí es El plan. el plan. No el inicio del No plan. el inicio. Esto tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Creo también que se va a presentar al Congreso y de ahí recién se iniciaría formalmente las actividades de implementación de las acciones. Pero ¿Para qué mes? yo me imagino que entre septiembre y octubre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay una serie de obras que ya se están iniciando a nivel de los gobiernos locales y regionales. Recordemos que una de las primeras medidas que se dieron fue asignar un monto de 100.000 soles a todos los municipios que habían sido afectados, de forma tal de que se vayan tomando medidas para prevención, para reconstrucción de las principales Que alcanzó para comprar actividades. algunas latas de atún y algunas botas para los operarios, ¿no? No alcanzó para más, ¿no? Claro, había que ver, en algunos casos los alcaldes hicieron buen uso de los recursos que recibieron para reconectarse con las redes viales, para limpiar caminos, para limpiar cauces de ríos, y entonces ya hay algunas actividades que están iniciándose. El presupuesto de la República considera unos montos para lo que es prevención de desastres y gestión de riesgos, los cuales ya están siendo asignados a los gobiernos locales para que vayan iniciando algunas actividades. Creo que el gran rol que debe ejercer la Autoridad para la Reconstrucción es justamente articular con estas iniciativas que ya se están iniciando y ver cómo logramos que realmente la acción de reconstrucción genere un impacto positivo en las comunidades Ojalá afectadas. que no pase como las labores de reconstrucción o de mejoramiento de los colegios que curiosamente y solamente en el Perú ocurre que empiezan siempre en marzo, en abril, cuando los chicos están empezando las clases. ¿Podría ser que esta labor de reconstrucción empiece justo cuando va a empezar otra vez la temporada de lluvias? Bueno, en nuestro país, o sea, las temporadas de lluvias se han visto afectadas por el tema del cambio Noviembre, climático. diciembre, enero, ¿no? por ahí empiezan, pues, ¿no? Pero eso es más en la zona de la sierra. Y de la ¿no? sierra baja pues a los valles Así costeros, es, ¿no? Entonces Claro. hay que tomar las previsiones para que este cambio no afecte nuevamente a las comunidades que van a estar envueltas en el ¿Nos proceso estamos de la demorando mucho? reconstrucción. Yo creo que es necesario planificar adecuadamente las intervenciones, pero ya es tiempo de que se empiecen a ver las acciones de reconstrucción. Creo que el plan es tan grande, las necesidades son tan grandes, que era necesario tomarse un tiempo adecuado para tener una adecuada planificación, para poder priorizar las obras, y ya es tiempo de iniciarla y empezar a ver los resultados. Bueno, nosotros le agradecemos su presencia. Sabemos que son casi la mitad de familias las que están pidiendo más empleo, reconstrucción con empleo, y más de la mitad que solicita la rehabilitación de su carretera. Sí. ¿Cuándo podremos tener el mapa vial, digamos, apto para poder empezar un crecimiento luego de la reconstrucción? ¿Pasarán años? El programa que se está vislumbrando habla de un periodo de reconstrucción de cerca de 4 años. 4 años. Porque realmente lo que, como se plantea, no es solo tener una reconstrucción que nos lleve a la condición anterior, sino hay que mejorar la situación, hay que mejorar los estándares de calidad de nuestras vías de comunicación, de nuestros centros de salud, de nuestras escuelas, de forma tal que realmente el proceso de reconstrucción nos lleve a una situación mejor para dar mejores condiciones de vida, mejor calidad en la salud y educación de las comunidades más pobres del país. Muy bien, yo le agradezco. Son 16 años que tiene la mesa de concertación y realmente se ha encontrado con un trabajo duro por culpa de este fenómeno que nadie lo pidió, pero que nos tiene que tener y mantener de forma permanente alerta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Ha sido el señor Jorge Lafoz. Nosotros volvemos con lo último del programa.
Bien, amigos, vamos llegando al punto final de Pulso Parlamentario. No sin antes agradecerles habernos visto por Congreso TV y escucharnos por Radio Congreso. Será hasta la próxima. Muchas gracias.